Hola, hola, muchas bendiciones. Qué bueno saludar a todos nuestros hermanos y amigos. Qué bueno que usted está ahí, hermano amigo. En este día en su programa Escuchando el Shofar. Es un día hermoso que Dios ha hecho, un día especial. Lo animamos siempre a la palabra, lo animamos siempre a buscar más del Señor. ¿Y quién les habla a usted, hermano amigo? El pastor Manuel de la Iglesia Cristo de Única Esperanza de Tierra Blanca. Y como de costumbre, no estoy solo, hermanos amigos. Estoy con mi amada esposa. ¿Cómo estás, baby? Hola, bien, bien, bien. Contenta, mi pastor, porque la cuarta región ya se prepara para un tiempo de transición y eso es buenísimo para nuestra salud emocional, ¿no es cierto? Así que estamos muy contentos. Yo al menos estoy muy contenta de lo que está haciendo el Señor en favor de toda nuestra población, tanto de la región de Coquimbo, ¿no es cierto?, como nuestros aledaños o vecinos, podríamos decir. Así que estamos muy contentos con eso, mi pastor, y también llena de expectativa, porque creo que pronto ya nuestra iglesia se va a poder congregar. Es lo que estamos esperando y orando, clamando, rogando al Señor, renovándonos las fuerzas también para poder seguir trabajando para el reino, para que Dios abra camino donde no los hay. Claro que sí, los caminos que muchas veces parecen cerrados, muchas veces parecen que nadie los va a abrir, pero déjeme decirle que por la misericordia de Dios, dice allí el libro de Lamentaciones, nosotros no hemos sido consumidos. Claro. Así que tenemos esperanza y tenemos fe de que Dios va a abrir esos caminos aún en medio de la adversidad. Qué tremendo, ¿cierto? Bueno, a invitarlos a congregarse hoy. Vamos a congregarnos, pero no presencialmente, sino que nos vamos a congregar a través del canal de YouTube. ¿Cierto? Nos congregamos en nuestros hogares, cada hermano, cada hermana se congrega en su hogar, en su trabajo, donde quiera que se encuentre. Nos congregamos a través del canal de YouTube y C2E Tierras Blancas de Coquimbo nos encuentra ahí. Hay una bendita palabra hoy para usted. Y queremos también animarle a usted, a través de la palabra del Señor, queremos animarle para que usted tome nuevas fuerzas. Tome la decisión de esforzarse, de ser valiente, que cuesta en la dificultad ser valiente, en la dificultad, en la enfermedad, en el problema, en la aflicción, ser valiente cuesta. Pero dice la palabra en el Salmo 31, verso 24, la versión Reina Valera 1960, dice: esforzaos todos los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. Pero ¿sabe qué? Me gusta la versión, la lenguaje actual dice: todos ustedes, los que confían en Dios, anímense y sean valientes. Qué impresionante, la versión cambia un poquito, pero el sentir que le coloca allí es tan importante porque nos invita a esforzarnos, nos invita a tener valentía, nos invita a tomar aliento, nos invita a confiar en el Señor. Sobre todo Nos cuesta de repente... bueno, uno que ha sido deportista, atleta, tomar el aliento, ¿cierto? Tome aliento, dice, tome aliento vuestro corazón. Pero aquí nosotros como atletas, como lo dice Pablo, ¿cierto? En la Escritura, como atletas del Evangelio, atletas del conocimiento, de la búsqueda del Señor, y vamos a llegar a la meta que es entrar al reino de Dios, entrar a la vida eterna, entrar triunfante. Llegar ahí a ese momento va a ser extraordinario. Y tenemos que tomar aliento, porque cuando uno en lo natural no toma aliento, te desgastas más rápido, no rindes lo que debes rendir. Eso es lo natural, pues nuestro cuerpo se desgasta cuando uno, por ejemplo, va trotando y ya se cansó, pero le sigue dando, empieza a quemar la musculatura de nuestro cuerpo y nos empieza a hacer esos pequeños cortes. No sé si alguna vez usted corrió por allí, en algún lugar del mundo, iba corriendo y le da el corte ahí a la altura de la costilla. Sí, una vez me acuerdo que uno de verde venía atrás mío. No. No. Y le da ese corte y usted, y ahí tiene que tomar aliento sí o sí, porque si no, seguir con ese dolor no le beneficia para nada. Lo mismo. Y no rinde. Claro, no va. Mire lo que dice el diccionario, la palabra esfuerzo. Cuando nosotros le hablamos a usted de esforzarse, dice que es una actitud de la persona que se esfuerza física o moralmente en algo. Mire, en lo que usted se esfuerce, tiene que poner una actitud.
Y esa actitud es la que está esperando Dios. La actitud de confianza, la actitud de poner la mirada, como dice allí el salmista, ¿no es cierto? Dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Por lo tanto, esa es la actitud del creyente, esa es la actitud de un hijo de Dios, esa es la actitud que debemos tener todos en este tiempo. ¿De dónde va a venir nuestro socorro? ¿De dónde va a venir nuestra ayuda? Y dice que nosotros tenemos que tener esa actitud, una actitud de confianza. No es lo mismo, mi pastor, hablar desde este punto de vista quizás donde todo está bien. Porque uno, mientras esté todo bien, está tranquilo, no se esfuerza mucho, ¿no es cierto? Pero estar en la dificultad, estar en el problema, estar ante una hojita que le dicen allí remate de su casa, estar ante la situación de quizá un robo, un choque del vehículo, un accidente, ante una enfermedad muy grave, ante la noticia de una enfermedad muy grave, y que uno venga y le diga, tienes que esforzarte y ser valiente, porque si confías en Dios todo te va a ir bien. Y el que está del otro lado, el que está en el otro punto va a decir, qué fácil lo dicen, ¿no es cierto? Pero pónganse en mis pantalones, pónganse en mis polleras y se van a dar cuenta que la situación no es así. No es un hip hip hurra, tú puedes. Porque de verdad que tiene que tomar aliento. Y es un aliento, mi pastor, no del cuerpo, no es una fuerza muscular la que necesitamos, es una fuerza de voluntad. Y la voluntad nos va a dar a nosotros como resultado la actitud que necesitamos. Me acordé de una historia de la Biblia donde a David le llevan secuestrada a toda la familia, junto con la familia de todos los hombres que andaban con él, ¿se acuerda? Sí, cuando se encuentra en su ciudad donde estaba habitando, Siclag. Claro, y ahí le queman los filisteos. Fallecieron, lloraron, sí, gimieron. Dice que lloraron tanto que ya quedaron sin aliento. Sin aliento, sí. Fue terrible, ¿cierto? Sí. Entonces me acordé cuando usted estaba hablando del ejemplo y cómo el que se renovó fue el rey David. Sí, el rey líder. David se renovó en Jehová. Él se renovó las fuerzas en Dios. Y es lo que nosotros queremos transmitir, porque nosotros quizás podemos estar hablando aquí en la radio, ¿cierto? Pero no dimensionamos quizás la dificultad, el problema, por los ejemplos que usted acaba de dar, ¿cierto? Sí, que son terribles. Y quisiéramos que ninguno de nosotros, ninguno del que está oyendo estuviera ahí, pero lamentablemente es parte de la vida y sí. Es así. Y nos toca vivir esos tiempos. Claro. Y yo en lo personal he estado muchas veces en el Valle de Sombra y de Muerte, hemos estado ahí, entonces yo he estado sufriendo y todo eso, pero el único que nos puede dar la fuerza, el único que nos puede dar la fortaleza es Jehová, es el Señor Jesucristo. Y como aquí lo dice, y tome aliento vuestro corazón. Necesitamos tomar aliento, como lo hizo en aquella historia el rey David. Claro. Tomar aliento, tomar fuerza, tomar un tiempo con el Señor, apartarnos con Él y creerle a Dios, creerle a su palabra y fortalecernos. La única manera que vamos a vencer es fortalecernos en Él. Sí, porque mi pastor, si usted... Es que esto es real, si usted puede tener mucho músculo, usted puede tener un cuerpo fortalecido, pero ante el problema, la situación, la dificultad, si no tenemos fortalecida la fe, si no tenemos fortalecida la esperanza, cuando viene la dificultad, nuestros esfuerzos naturales en el cuerpo van a ser en vano. Necesitamos ese esfuerzo que va más allá de nuestro propio aliento. Necesitamos el aliento de Dios, necesitamos la mano de Dios, el brazo de Dios, necesitamos el poder de Dios para poder levantarnos nuevamente de esas situaciones. Así como lo dice usted en el ejemplo de David, cuando David ve que el pueblo, dice la palabra, que quería apedrearlo. Estaban tan enojados, tan molestos con la situación que buscaron un culpable y encontraron que David era el culpable. Y cuando David ve esa situación de que el pueblo ya estaba tomando una decisión de literalmente lincharlo, ¿no es cierto? Allí es cuando dice, y David se fortaleció en Jehová. Es importante esto porque cuando nosotros no tenemos las fuerzas naturales, necesitamos más que nunca las fuerzas de Dios. De lo contrario nos vamos a deprimir. De lo contrario, nos vamos a quedar allí, como dice usted, se nos cortó el cuerpo después de haber estado ejercitándolo físicamente
Y uno que se queda ahí con la cabeza agacha, ¿no es cierto? Con las manos tomadas en la cintura, más o menos ve al cuadro allí, con las piernas tiritando, los brazos tiritando, todo tirita cuando viene el corte del cansancio, ¿no es cierto? Y si usted no se alienta, yo sí fui deportista, pero muchos años atrás fui deportista. Yo me acuerdo de este cuadro, cuando ya mi cuerpo se cansaba, yo tenía un entrenador. Y mi entrenador, el profesor Soto, me decía: María, tú puedes, no te puedes quedar ahí a mitad de camino. Una de las cosas que me impactaba era del grito. Era chiquito igual que yo, mi pastor, pero pegaba unos gritos que a mí me estremecían. Y yo me tenía que volver a enderezar, volver a tomar el aliento profundo y volver al tiro, al trote, porque no podía ir caminando, porque eso me iba a agitar mucho más. Tenía que volver nuevamente, inmediatamente al trote. Y eran los gritos de mi entrenador el que me hacía que mi espíritu se volviese a esforzar, porque mi cuerpo literalmente ya no daba más. Entonces yo en lo espiritual he aprendido a escuchar la voz del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo comienza a decir: María, tú puedes, levántate a orar, levántate, haz esto, haz lo otro, es que se puede. Y yo digo: wow, sí, Señor. Imagínense, igual como Moisés le dijo a Dios: Señor, yo soy tardo para la habla, ¿no es cierto? Le dijo: no hablo fluidamente, le dice en una versión. Pero Dios le molesta y le dice: no, pues, ¿acaso no soy yo el que ha hecho los oídos, el que ha hecho la boca? ¿No soy yo el que está allí en el vientre de la mujer? Y no le podemos dar excusa al Señor. Si el Señor dice que podemos, es que podemos. Si el Señor dice: esfuérzate, aliéntese tu corazón en la situación que estemos. Si muy alegre, si triste, o estamos de verdad quebrantados por la situación, el Señor a todos por igual nos dice: aliéntese tu corazón. Qué tremendo, ¿cierto? Alentarse. Necesitamos renovarnos, necesitamos tomar ese aliento de vida, ese aliento de fuerza que viene de parte de Dios. Es el único que nos va a dar esa fuerza sobrenatural, porque es una fuerza que viene de parte de Él. No es natural. Nuestras fuerzas naturales siempre van a fallar, siempre vamos a desfallecer, nos vamos a desanimar, pero como lo dice aquí, tomemos aliento en nuestro corazón y tomémoslos a través de la palabra, a través del Señor Jesús, a través de escuchar palabra. ¿Sabe que escuchar palabra también nos da aliento? Sí. Escuchar palabra, orar, es hacer el trabajo espiritual que debemos hacer. Lo que el Señor nos enseñó a hacer es lo que nos va a dar esa fuerza, esa fortaleza, y hay que tomar aliento, como dice aquí. Claro, hay que tomar aliento. El Salmo 27:14 dice: por eso me armo de valor y me digo a mí mismo: pon tu confianza en Dios. Sí, pon tu confianza en Él. Salmo 27:14, versión lenguaje actual. Hay que hablarse a uno mismo. Mismo, como decía el pastor siempre. Mismo. Sí, pues hay que hablarse a uno mismo, porque permitirse que Dios le hable al corazón, que lo aliente, que no se desanime. Si el desánimo no nos deja avanzar, el desánimo lo único que hace es ponernos tristes, es ver la cosa sin esperanza, ¿no es cierto? Más no, aliéntese en su corazón, llénese de ánimo, llénese de fuerza. Mire, en la palabra de Dios hay una historia donde el pueblo está en problema. Quiero leerles los primeros versículos del libro de Jueces, capítulo 6, para que podamos entender qué situación estaban viviendo ellos. Dice la palabra: después los israelitas volvieron a pecar contra Dios, así que durante 7 años Dios permitió que los madianitas los dominaran. Como los madianitas los maltrataban, los israelitas se escondían en los cerros, entre cuevas y escondites. Cada vez que los israelitas tenían algo sembrado, venían los madianitas, los amalecitas y la gente del este y los atacaban. Acampaban en los territorios de los israelitas y destruían sus cosechas, y además se llevaban sus ovejas, sus bueyes y sus burros. No les dejaban nada que comer. Eran tantos los que venían con sus camellos que no se podían contar. Parecían una plaga de saltamonte, pues todo lo destruían y hacían sufrir mucho a los israelitas. Esto mismo pasaba en la región de la costa cercana a Gaza. Entonces, mi pastor, dice la Biblia, los israelitas les suplicaron a Dios que los salvara del poder de los madianitas. Como respuesta, vemos en la historia del libro de Jueces capítulo 6 que Dios llamó a Gedeón, ¿no es cierto?
Dios llama a Gedeón y a él le llama varón esforzado y valiente, curiosamente. Y todo esto comienza, mi pastor, por causa del pecado del pueblo, por causa de haberse olvidado de Dios, por causa de que los niños ya no sabían quién había creado el cielo y la tierra. Los niños, los jóvenes no tenían idea de cómo enfrentar al enemigo espiritual que tenemos nosotros. Tenemos un enemigo que es el diablo, que es Satanás, el mismo personaje, pero viene con mentiras, viene a ser nuestro opositor en cuanto a la felicidad, en cuanto al progreso. Entonces es necesario que volvamos a eso, a decirle a nuestros hijos, a decirle al vecino, a volver a predicar como lo estamos haciendo nosotros hoy, a decirle al mundo que Cristo vive, que el Señor Dios es real, que su Espíritu está con nosotros, a decirle, ¿sabe qué? Por causa del mal comportamiento es que nos metemos en problemas, nos metemos en dificultades, se nos vienen las plagas, se nos viene la deuda. Viene aquel a quitarnos todo. Decían que no les dejaban ni para comer, pastor. Así de terrible es la situación. ¿Y todo por qué? Para que nosotros volviésemos a ser sensibles y oír la voz de Dios. Sensible para decir, Dios mío, ayúdame. Porque de otra manera no lo hubiéramos hecho, o de otra manera nos hubiésemos olvidado para siempre que Dios es real. Por eso es que, mi pastor, necesitamos estar conociendo esta verdad y tomar aliento, porque es lo único que nos va a ayudar. Dice la palabra, entonces clamaron a Jehová. Entonces, cuando ya tenían, como quien dice, el problema hasta el cuello, hasta más allá de la coronilla, dicen otros dichos, cuando ya los estaba ahogando la situación, cuando ya no tenían para comer, entonces clamaron a su Dios. Pero déjeme decirle la buena noticia, Dios responde, mi pastor. Sí, así es es lo que vemos a lo largo de la palabra. Y en esta historia también, cuando Dios aflige, es para que puedan volverse a Él. ¿Y por qué uno se pregunta por qué tenemos que llegar a eso? ¿Por qué llegamos a eso? Porque nos incluimos también nosotros. Sí, es verdad. Porque no tenemos la capacidad de poder ver espiritualmente que realmente estamos cometiendo un pecado, cometiendo un error, estamos en delitos y en pecado. Y no queremos, como dice el dicho, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Así es. Entonces, cuando nosotros se nos predica la palabra y no le creemos a la palabra, te predica, te hace una convocación, te llama, y todos los miércoles y todos los viernes, y te está convocando y te está invitando y te hace la invitación y te anuncia la palabra y estamos con un mensaje y estamos animándole a usted y hacemos oídos sordos, nos hacemos los lesos, ¿cierto? Hay indiferencia, hay incredulidad y hay un montón de cosas que nos alejan del Señor y no nos hacen ver más allá, no nos hacen aceptar la palabra, no nos hacen creerle al Señor. Y es aquí donde la historia de Gedeón es muy buenísima, esa historia. Sí. Es muy bueno lo que Dios hace ahí, extraordinario. Y Gedeón era un hombre esforzado y valiente. Curiosamente, Dios le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente. A Josué, muchos años antes. Sí. Esfuérzate y sé valiente. Pero a él le dice esforzado y valiente. ¿Y por qué le dice esforzado y valiente? Porque era un esforzado y valiente. Sí. Él estaba trabajando rápidamente, porque recuerden que ellos, porque venían los madianitas, venían a saquear y todo, entonces ellos armaron cuevas, lugares fortificados, donde estaba todo escondido, donde ellos escondían todo, se podían comer lo que encontraran, entonces ellos estaban guardando sus semillas, guardando todo. Claro, es verdad. Porque habla de que después cuando Dios le pide los toros, habían 2 toros de 7 años, o sea, 7 años, quizás qué experiencia no tenían con esos toros, esconderlos, guardarlos en las cavernas, en las cuevas que ellos tenían. Yo me imagino el cuadro, el tiempo, la época, no sé si es mucha imaginación, pero me hago el cuadro y lo que ellos estaban viviendo era terrible. Es como hoy en día nosotros lo que vemos en el mundo, es terrible lo que está pasando. Sí. Hay gente que está sufriendo, quizás a nosotros no nos ha tocado ver la muerte de cercana en estos tiempos, pero hay gente que sí. Hay gente que sí le tocó vivir y sí sufrió su corazón y sí tuvo que despedir a alguien. Entonces eso es terrible. Y es ahí donde nosotros tenemos que animarnos, cobrar fuerzas en el Señor, confiar en la palabra, que donde Dios dice que Él nos va a ayudar, Él nos va a bendecir, no nos va a desamparar, y el que obedece es merecedor de las herencias, de las promesas.
y estamos cubiertos y protegidos por Dios. Claro, eso es lo que queremos nosotros, que usted entienda en su espíritu. Mire, este pueblo tuvo que sufrir la situación adversa durante 7 años. Dice allí que el Señor permitió que estos madianitas le dominaran 7 años por causa del pecado. 7 años. Nosotros llevamos meses de pandemia y ya estamos hasta aquí. Entonces, ellos llevaban 7 años, mi pastor. 7 años soportando la situación, aguantando. 7 años tratando de entender por qué estaban en esa situación. Hasta que entonces, dice la Biblia, ellos dijeron, ayúdanos, Señor, ayúdanos. Que no se te pase el tiempo. Hermana, hermano, en el corazón te lo digo, que no se te pase el tiempo. Que no sea 1 año, que no sean 2, que no sean 3 años sufriendo, que no sean los 7 años sufriendo por causa de que no has entendido que el que te está llamando, que el que te está alentando tu corazón, que el que quiere traer la ayuda a tu vida es Dios. Permítele ahora, en este tiempo, hoy día, en la situación que estamos viviendo ahora, dile, Señor, ayúdame. No voy a esperar los 7 años, Señor, ayúdame ahora. Te necesito ahora, necesito pagar la deuda ahora, necesito darle de comer a mi familia ahora, necesito pagar el arriendo ahora, Señor. Yo necesito que sea sano mi cuerpo ahora. Por eso es que en este tiempo nosotros lo animamos a ustedes. Con todo nuestro corazón le animamos. Aliéntese su corazón. Ponga su confianza en Jehová Dios. Nuevamente mira a los cielos y diga, Señor, ayúdame. Ayúdame, porque el único que nos va a ayudar, así como le pasó al pueblo de Israel, el único que los pudo ayudar fue Dios. Dios le dio el corazón a Gedeón de un salvador, de un libertador. Dios le puso a Gedeón el poder ser ese líder que el pueblo necesitaba para ser libres de la deuda, libres del que les afligía durante 7 años. Necesitaban a este Gedeón, pero Dios lo puso. Dios puso allí a este Gedeón en el momento, en la hora oportuna. Tuvo que trabajar en el corazón de Gedeón, tuvo que ayudarlo a ser aún más esforzado, porque ya lo era, ¿no es cierto? Entonces le tuvo que dar un esfuerzo sobrenatural y tuvo que poner en él una gracia, un poder. Y eso es lo que Dios va a colocar en cada uno de nosotros ahora. Cada uno de nosotros somos un Gedeón, ¿no es cierto, mi pastor? Él pone en nosotros la gracia, pone el poder para ser el libertador, para ser el sanador, para ser aquel que salva a la familia. Pasamos a ser ese héroe que cada una de las familias necesita cuando tenemos a Cristo en el corazón, cuando tenemos a Dios con nosotros. Así que le invitamos en este día, aliéntese su corazón, ponga la confianza en el Señor. No viene de otra manera, por más que usted se esfuerce y salga a trabajar día y noche, por más que usted genere recursos amontonados, ¿de qué le sirve si no tiene a Dios en su corazón? Lo necesita tener a Dios en el alma. Necesitamos volver a la oración, necesitamos estar orando, necesitamos volver a hacer el devocional diario que teníamos, hermanos, amigos, que está ahí en la sintonía de la 91.1, aquí en su programa Escuchando el Chofar, le animamos, vuelva a la oración, vuelva a esa disciplina que usted tenía, porque quizás el no congregarnos, el no adorar a Dios en público, estar en coinonía, nos ha afectado. Sí. Nos ha afectado y nos alejamos y no estamos leyendo la Biblia, nos ha hecho falta la adoración, sí. Y nos ha afectado y nos hemos alejado y no estamos renovando nuestra fuerza, cuando es aquí donde renovamos la fuerza, están en oración, en comunión, no apartarnos de ese devocional diario que tenemos de lectura bíblica. Esa lectura que nos va a hacer también escudriñar la palabra, dice la Biblia, ¿cierto? Sí. Debemos orar sin cesar, tener tiempos de ayuno, tiempos de búsqueda con Dios. Así que necesitamos, hermanos, amigos, en sintonía, le animamos con todo nuestro corazón para que usted se esfuerce, para que usted en este día pueda levantarse con ganas, con entusiasmo, a querer más del Señor. Dice Apocalipsis 3:2, dice, así que levántate y esfuérzate por mejorar las cosas que aún haces bien, pero que estás a punto de no seguir haciendo, pues he visto que no obedeces a mi Dios. Uy, qué fuerte. Es lo que yo estaba hablando, hay cosas que nosotros... Pero ahí está escrito. Todo está en la palabra. Sí, ahí está escrito. Todo está en la palabra de Dios. Esfuérzate, levántate y esfuérzate. Así que, hermano, el mensaje en esta hora, a través de esta palabra,
levántate y esfuérzate, porque es ahí donde vamos a tener el descanso, es ahí donde vamos a renovar nuestras fuerzas. Y si ya has hecho algo que era bueno, dice la Biblia allí en el libro de Apocalipsis, esfuérzate por hacerlo mejor. Qué bueno que usted esté haciendo lo que debe hacer un cristiano, un discípulo de Cristo. Pero el Señor, aún así, como les decía en un momento de este mensaje, aún así el Señor nos pide que nos esforcemos, que nos levantemos y que confiemos en Dios. Como estamos pidiéndole a usted y a toda la región que se esfuerce, que se aliente su corazón, quiero leerles el Salmo 73, verso 26, en la lenguaje actual, como le llama la versión. Dice, ya casi no tengo fuerzas, pero a ti siempre te tendré. Mi única fuerza eres tú. Y el salmista le habla así al Señor. Y a mí me gusta hablar como habla el salmista, porque es verdad, muchas veces nosotros en lo que vivimos, a veces el solo hecho de vivir ya nos cansamos, mi pastor. Otra vez amaneció, uno dice. Entonces, es bueno que usted sienta ese aliento, pero cuando nosotros tenemos al Señor, como dice el salmista, mi única fuerza eres tú. Le quiero hablar un poquito también al corazón de la gente ya adulta, esas personas que en estos momentos no pueden ni siquiera ser visitados ni por sus hijos, ni por sus nietos. Quiero hablarle al corazón de ellos porque la mayoría de ellos siente este cansancio de la vida. Siente que ya han vivido mucho, que ya no quieren seguir viviendo. Entonces yo los invito en esta hora que ustedes digan en su corazón, mi única fuerza eres tú. Claro. Cuando los huesos ya están desgastados, cuando esos cartílagos ya no quieren funcionar, cuando los nervios se atrofian. Y para allá vamos. Y para allá vamos. Ahí vamos a llegar. Que Dios nos libre. Entonces, de verdad, hay tanto anciano que tiene problemas en este tiempo de un cansancio espiritual y un cansancio físico, un cansancio de la vida. Así que yo con todo mi amor yo te digo, aliéntese tu corazón. Aliéntate, porque la única fuerza, porque obviamente en tu cuerpo ya no hay fuerza, pero la única fuerza que te queda y que tienes para sostenerte en los años que Dios te da es Dios. Así que afírmate con Él, abrázate de Él y no te sueltes para que no venga a ti el desánimo y no venga la depresión. También queremos hacer la invitación, como lo hemos estado haciendo últimamente en todos nuestros programas, a que puedas recibir al Señor Jesucristo en tu corazón y lo puedas recibir como tu única fuerza. El salmista decía, mi única fuerza eres tú. Así es. Recíbelo en este día como tu única fuerza. Nuestro pastor Manuel nos ha venido enseñando que de verdad tenemos que declarar al Señor Jesucristo todos los días como Señor y como Salvador, porque esa es una gran bendición para nosotros. Así que hoy declarémoslo que es Señor y Salvador en nuestras vidas y que también es nuestra única fuerza. Dice el libro de Romanos capítulo 10, versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Salvo. Por lo tanto, si en ti habían poca fuerza en esta hora, serás salvo, salvo de ese desánimo, salvo de esa depresión, salvo de cualquier situación adversa que estés pasando, porque vas a hacer que Jesús sea tu única fuerza. Así que inclinemos nuestro rostro, nuestro corazón delante del Señor y oremos todos juntos de esta manera. Digan conmigo, Señor Jesucristo, te damos gracias en esta hora. Te damos gracias en esta hora. Porque tú has venido a mi vida. Porque tú has venido a mi vida. Y quieres encontrarte conmigo. Y quieres encontrarte conmigo. Padre, yo en esta hora dispongo mi vida. Yo en esta hora dispongo mi vida. Delante de ti. Delante de ti. Y te pido perdón. Y te pido perdón. Si te he ofendido. Si te he ofendido. Si me he demorado tiempo. Si me he demorado tiempo. En recibirte. En recibirte. Si te he aplazado. Si te he aplazado. Cada vez que alguien venía a mí. Cada vez que alguien venía a mí. Con la linda invitación. Con la linda invitación. De ser tu hijo. De ser tu hijo. En esta hora te pido perdón. En esta hora te pido perdón. Y te pido que quites de mí. Y te pido que quites de mí. El pecado. El pecado. La ofensa. La ofensa.
En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo declaro Yo declaro que Jesús es mi Señor, que Jesús es mi Señor, mi único Salvador, mi único Salvador, mi única fuerza. mi única fuerza. Eres tú, Jesucristo. Eres tú, Jesucristo. Y declaro con mi boca Y declaro con y mi boca confieso con mi y corazón confieso con mi que tú corazón estás vivo que tú estás vivo y reinas con nosotros. y reinas con nosotros. Padre, inscríbeme Padre, inscríbeme en el libro de la vida. en el libro de la Te vida. lo pido Te lo pido en el nombre de Jesús. en el nombre de Jesús. Y te doy gracias Y te doy gracias porque hoy declaro porque hoy declaro que somos tus hijos. que somos tus hijos. Amén Amén y amén. y amén. Le bendigo en esta hora con la confesión de fe que Dios nos ha dado para poder decir que Dios es mi única fuerza. Claro que sí, Él es nuestra única fuerza. Si usted estuvo ahí haciendo la oración, gloria a Dios, bienvenido al reino de Dios, bienvenido a casa, bienvenido, un abrazo como el Padre abrazó al Hijo pródigo, ¿cierto? Un abrazo para usted con todo el corazón, porque es necesario tener a Cristo en el corazón. Si usted ya había aceptado a Cristo, qué tremendo si la hizo igual, porque hay que hacerla siempre, ¿cierto? Y es aquí donde Dios va a renovar nuestra fuerza, es aquí donde Dios va a renovar todas nuestras fuerzas, todas las fuerzas de cada uno de nosotros. Estaba buscando aquí, donde dice que todo aquel que no está inscrito su nombre en el libro de la vida, ¿cierto? Sí. Porque es tan necesario hacer la oración, hacer la confesión de fe y estar seguro de que mi nombre está inscrito en el libro de la vida, porque van a leer ese libro. Eso Ese es libro verdad. se va a leer y si tu nombre no está, vas a ir directo al lago de fuego, dice la Escritura. Estaba terrible. buscando aquí en el libro de Apocalipsis, ya lo voy a encontrar. Ya. Mire, dice el libro de Isaías 40, capítulo 40, verso 29. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Por eso le invito una vez más que usted reciba al Señor como su única fuerza, porque Él es el que da el esfuerzo. Él te ayuda al despertar por las mañanas. Ahora, uno siempre cree que el despertador, el que suena y que uno se levanta así como robótico. Pero no, déjeme decirle que el aliento de vida que usted posee cada mañana es la que Dios le da. Dios nos dio ese aliento de vida. Y tenemos que tener esa gratitud de corazón de decirle gracias, Señor, porque hoy nuevamente es una oportunidad para mostrar que te amo, que te voy a adorar, que te adoro. Y llena mi cuerpo de nueva fuerza, ¿no es cierto? Como Así la es. del búfalo. Necesitamos esa fuerza. Él renueva nuestra fuerza y no tiene reproche en renovarla. Por eso que si usted se siente cansado, hermanos, amigos que está ahí en la sintonía, le animamos a que usted pueda decirle al Señor, Señor, renueva mis fuerzas, necesito que me des fuerza. Encontré el versículo, lo encontré en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, verso 15, dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Wow. Tenemos que estar inscritos. Sí. Por eso que, hermanos, amigos, es tan importante aceptar a Cristo en el corazón, porque usted comienza a renovar su fuerza, comienza a hacerle bien, a hacerse un bien a usted y a hacer bien a su familia y a sus generaciones. Y esto es tremendo, es extraordinario. Es necesario aferrarnos, es necesario creer y creer con todo el corazón, con toda nuestra fuerza, y cómo nos vamos a ir acercando al Señor como Él nos enseña. Él es un Dios de amor, ¿cierto? Él nos ama. Así que, hermanos, amigos, te doy esa buena noticia. Hay un Dios que te ama, hay un Dios que quiere renovar tu fuerza, que quiere animarte, que quiere que estés con Él. Mientras más cerca estés del Señor, más Dios te va a bendecir, más Dios te va a llenar de fuerza, más derecho vas a tener a las promesas, a las herencias, a las recompensas, a las retribuciones, a todo el favor de Dios, a toda la gracia, a toda la gloria que Dios tiene en favor de los que le creen. Eso, mire lo que dice el libro de Proverbios, capítulo 22, verso 29. Dice, dime quién se esfuerza en el trabajo y te diré quién comerá como rey. Me gustó mucho porque a veces nosotros no comemos como rey. ¿Y sabe por qué? Porque no hay esfuerzo, no hay esfuerzo. Y queremos alcanzar muchas cosas, Y pero a veces no hay al revés, esfuerzo. a veces sí hay esfuerzo, pero viene el mañanito y te lo lleva. Exactamente, de verdad. Y Por te eso quedas que sin nada. necesitamos que Dios nos cubra en todas las áreas para que nosotros seamos como aquello que dice ahí el libro de Proverbios, que comamos como reyes. Claro. Que algunos reyes están muy gorditos. Tenemos que reaccionar. Me gustó esa parte porque cuando uno nos damos cuenta que tenemos ganamos recursos, ganamos un buen sueldo, tenemos un buen sueldo, pero se nos hace agua y sal, se nos hace nada. Y cuando estamos viviendo ese tiempo, tenemos que meditar, tenemos que considerar
Eso. Tenemos que considerar nuestra posición, nuestra postura, en qué posición estoy creyéndole a Dios, no le estoy creyendo, estoy siguiendo a otros dioses, porque los madianitas vienen o venían al pueblo de Israel por causa de la idolatría del corazón, por causa de que nuestra confianza se desvía y nuestra confianza debe estar en Dios. Para que nuestras fuerzas sean renovadas, nuestra confianza debe estar en Dios. Si mi confianza está en otra cosa, llámese dinero o cualquier otra idolatría del corazón, ¿cierto? Sí. Inclinado, no va a venir fuerza, no me voy a renovar. Entonces, claro, me esfuerzo físicamente y en lo natural y vivo lo que vivo y comienzo a desfallecer, porque se hace reiterativo. Son 7 años que estuvieron los de Gedeón, ¿cierto? 7 años. 7 años los pueblos de Israel. Los amalecitas y los pueblos del oriente. Claro, 7 años. Sí. O sea, yo creo que cualquier economía se desgasta y se desvanece por 7 años. Claro, queriendo surgir, No hay queriendo economía que progresar, aguante. y nos faltaba el que venía y te lo quita. Nos faltaba la deuda que estaba, nos faltaba el imprevisto que surgía, y nos faltaba la enfermedad que venía. Entonces, siempre va a venir ese madianita cuando estamos lejos del Señor. Porque es Dios quien cubre, dice la palabra, trae todos los diezmos al alfolí. A ver, dice, si no abriré las ventanas de los cielos y reprenderé por vosotros al devorador. Entonces, es importante tener a Dios con nosotros, porque Él es quien reprende a mi enemigo. Él es quien quitó a esos madianitas, a esos amalecitas del pueblo de Dios. Los quitó, dice la palabra. Y si usted lee la Biblia, va a recordar cuántos años vivieron después, en los tiempos de Gedeón. 40. Vivieron, ¿cuántos? 40 años después, tranquilito. Después hasta que volvieron a pecar, po. Después de los 40 años. Sí, po, Y hasta- volvieron a hacer lo malo. Claro, entonces imagínense la importancia de portarnos bien con el Señor, porque Él nos da, como dice, eternidad, nos da largura de día cuando nos portamos bien. Nos da paz, nos da tranquilidad. Hermano, amigo, Dios te ama y te ama mucho. Por eso que estamos aquí a través de la radio, animándolo a usted en estos tiempos tan adversos, en estos tiempos que por lo menos nos llegó un aliento de vida de que estamos saliendo de esta cuarentena, ¿cierto? Claro que sí. Vamos a poder tener movilidad, un poco de libertad, ir avanzando y creciendo en esto, ¿cierto? Y eso nos da también un poco de ánimo. Y el ánimo mayor viene a través de la palabra. Bien, nos vamos. Gracias por estar en la sintonía aquí en su programa Escuchando el Chufar. Gracias por estar en la sintonía. Gracias, nos vamos, nos despedimos. ¿Me queda tiempo para el último texto? Sí, para me despedirme yo, pastor, yo me quiero ir también. Ya. El libro de Isaías, capítulo 41, verso 10 dice: por tanto, no tengan miedo, pues yo soy su Dios y estoy con ustedes. Mi mano victoriosa les dará fuerza y ayuda. Mi mano victoriosa siempre les dará su apoyo. Que la mano del Señor Gloria. esté con ustedes. Tremendo. Nos vamos. Páselo bien, goces en el Señor, deleites en el Evangelio, pero sobre todo, Pórtese bien. Chao, chao. Chao, chao.